Me llamaron por mi nombre y, por un instante, el bullicio del gimnasio de la preparatoria Oak Ridge se desvaneció en un murmullo bajo y expectante. Salí de mi fila, con la gorra recta y la borla rozándome la mejilla. Los flashes de las cámaras brillaban entre la multitud, padres inclinados hacia adelante, con los teléfonos en alto. Fue entonces cuando Gregory se puso de pie. «No eres mi verdadera hija». Su voz cortó el aire, dura y deliberada. «Entonces, a partir de hoy, te cortaré el suministro». Fue como si hubieran lanzado una piedra a un lago quieto, murmullos de jadeos, el crujido de los programas, susurros que se movían de fila en fila. Alguien en las gradas jugueteaba con su teléfono, que ya estaba grabando. Mi nombre aún resonaba en el altavoz. Sin embargo, allí estaba yo, en el centro del escenario de un espectáculo completamente diferente. En la cuarta fila, Gregory, erguido con su traje azul marino a medida, se erguía con los brazos cruzados como si estuviera presentando los resultados trimestrales en una reunión de la Junta. Vanessa estaba sentada a su lado, con la mano congelada a medio camino de la cabeza de Noah. El labio del bebé temblaba, percibiendo el cambio en el aire. No dejé de caminar. Lo natural habría sido replegarme sobre mí misma, dejar que el suelo me tragara por completo. Eso era lo que Gregory esperaba. Eso era lo que todos esperaban, el colapso entre lágrimas, el silencio desesperado. En cambio, sentí el peso familiar de la carpeta de graduación en mi mano. El sobre, aplastado y plano, se abría en su interior. Semanas de preparación se escondían allí, sus bordes crujientes calentándose en mi palma. Mi corazón no latía con pánico. Era constante, el mismo ritmo que había mantenido durante las noches reuniendo pruebas, almacenándolas como munición. Miré a Gregory al pasar junto a su fila. Sus ojos se encontraron con los míos con la misma autoridad distante con la que crecí, pero no reconoció lo que llevaba. Ninguna sospecha. Creía que me había despojado de todo. El director me indicó la mesa de diplomas, pero seguí directo al podio. El micrófono se cernía frente a mí, y el zumbido del aire acondicionado del gimnasio llenaba las pausas. «Necesito decir algo», dije y mi voz se oyó por todas las gradas. Miles de ojos me siguieron mientras ajustaba el micrófono. Mis dedos rozaron el borde del sobre dentro de la carpeta. Y por primera vez en toda la mañana, me permití sonreír. Era hora de contarles cómo llegamos hasta aquí. 4 años antes, la casa de los Aldridge aún olía ligeramente a la crema de manos de la banda de Isabelle. Tenía una forma especial de embellecer cada rincón. Flores frescas en la mesa de la cocina, notas manuscritas en mi almuerzo, su suave murmullo mientras horneaba. Gregory lo llamaba desorden. Ella lo llamaba hogar. Gregory trataba la vida familiar como un contrato comercial. La cena no era un momento para hablar de sentimientos. Era un informe sobre mis calificaciones, mis logros extracurriculares y si seguía el buen camino. Isabelle me daba un codazo bajo la mesa cuando mis respuestas eran demasiado rápidas o demasiado inexpresivas. Su sonrisa suavizaba la aspereza de su tono. Cuando murió, la lavanda se desvaneció rápidamente. El cáncer la había vaciado en meses. Y una vez que se fue, la casa parecía una sala de exposiciones, ordenada, pulcra, fría. Gregory no lloró. Ni una sola vez. Se sumergió en el trabajo, y cualquier amenaza de paciencia que pudiera tener conmigo se rompió. Fue en esos primeros meses que recordé la conversación que tuvimos a los 12 años. Estaba sentada en la cama, con las rodillas en alto, tras oír a un vecino decir que no me parecía a ninguno de mis padres. Isabelle se sentó a mi lado y tomó mis manos. «Te elegimos, Mercy», dijo con voz firme pero cálida. «Te queríamos. Eso es más fuerte que la sangre». Gregory estaba en la puerta, con los brazos cruzados, en silencio. Recuerdo que incluso entonces pensé que sus palabras eran para los dos, me recordaban que pertenecía a ese lugar y le recordaban a él por qué. Pero después de que ella se fuera, la palabra adoptado se sentía más pesada en el aire. Gregory nunca la dijo directamente, pero se convirtió en el trasfondo de cada crítica, de cada mirada distante. Sin ella, no había nadie que suavizara las asperezas o tradujera el significado detrás de sus frases recortadas. Supe entonces, en esa casa silenciosa y sin aire, que si Gregory alguna vez quería que me fuera, encontraría una manera de hacerlo público. Y cuando ese día llegara, estaría listo.
Simplemente no me di cuenta de lo pronto que Vanessa llegaría para ayudarlo a terminar el trabajo. 6 meses después de enterrar a Isabelle, Gregory regresó a casa con Vanessa. La presentó como si fuera una nueva adquisición, elegante, refinada y cara. Tenía la belleza de una portada de revista, traje a medida, un cabello que parecía tener su propio estilista, un perfume que perduraba en el aire mucho después de salir de una habitación. La primera vez que entró, sus ojos recorrieron el espacio como si estuviera haciendo un inventario mental. 2 semanas después, las fotografías de Isabelle habían desaparecido de la repisa, reemplazadas por brillantes retratos de Gregory y Vanessa tomados en un estudio del centro. La colcha desgastada del sofá de la sala desapareció, reemplazada por una manta de cachemira que solo servía para embellecer. Incluso la cocina perdió su calidez. Se acabaron las tazas de cerámica con flores pintadas, solo un juego de tazas de porcelana blanca a juego, alineadas en perfecta simetría. Gregory parecía más ligero a su lado, casi orgulloso, de una forma que no había visto desde los últimos días de Isabelle con buena salud. La llamaba Van en público, se reía de sus comentarios irónicos y le cedía en todo, desde planes para cenar hasta destinos de vacaciones. A cambio, ella desempeñó el papel de esposa atenta de manera impecable, al menos donde otros podían verla. Conmigo fue diferente. En público, sonreía con cariño, me preguntaba sobre la escuela y se aseguraba de elogiarme delante de los compañeros de Gregory. Pero cuando estábamos solos, su mirada se agudizaba y su voz perdía la suavidad. Comentaba sobre mi postura, mi ropa, mi forma de hablar tosca. Eran pequeñas púas, envueltas en un tono que no se podría calificar de cruel sin sonar demasiado sensible. No tardé mucho en comprender el mensaje tácito. Yo no era su familia y nunca lo sería. Para cuando trasladó sus cosas al viejo armario de Isabelle, yo ya había empezado a pasar más tiempo en la biblioteca y menos en casa. La casa ya no olía a lavanda. Olía a grandes almacenes. Y en el centro de todo, Vanessa se estaba poniendo cómoda en un papel que no tenía nada que ver con reemplazar a una madre, y todo que ver con un papel de carreras. Entonces llegó el anuncio que lo cambiaría todo. Iba a tener un bebé. Era un martes por la mañana cuando Vanessa dejó su taza de café y apoyó la mano sobre su vientre a un plano. «Vamos a tener un bebé», dijo, con una sonrisa perfectamente serena, como si estuviera diciendo una frase bien ensayada. La reacción de Gregory fue instantánea, alegría pura y sin límites. Empujó la silla hacia atrás, la abrazó y la hizo girar por la cocina. Nunca lo había visto mirar a nadie de esa manera. Ni siquiera a Isabelle en las fotos antiguas. Lo llamó nuestra segunda oportunidad, con su voz cargada de orgullo, como si yo fuera un ensayo fallido y esto fuera lo real. A partir de ese día, todas las conversaciones parecían girar en torno al bebé. Nombres, colores de la habitación del bebé, la silla de auto más segura del mercado. Me convertí en un espectador en mi propia casa, una sombra que se movía por habitaciones ahora llenas de catálogos de registro y fotografías de ultrasonidos pegadas al refrigerador. Cuando nació Noah, un niño perfecto y sano con un mechón de pelo oscuro, Gregory lloró. Lágrimas de verdad le corrían por la cara mientras lo sostenía en brazos, susurrándole promesas de todo lo que harían juntos. Lo observé desde la esquina de la habitación del hospital, invisible, preguntándome si alguna vez me había abrazado así. Fue durante esas visitas al hospital que comencé a prestar atención a Caleb. El hermano menor de Gregory siempre había estado presente en las reuniones familiares, pero ahora parecía tener un lugar fijo en la sala de maternidad. Traía regalos caros, flores que perfumaban la habitación y siempre encontraba la manera de abrazar a Noah un poco más de la cuenta. El rostro de Vanessa se transformó cuando él entró. Sus ojos se iluminaron, no con la misma cortesía que tenía para Gregory, sino con algo más cálido, más vivo. Se rió con demasiada facilidad, se acercó demasiado. Si Gregory se dio cuenta, no lo demostró. Guardé la observación, de la misma manera que guardas una pieza de un rompecabezas en tu bolsillo cuando aún no estás seguro a qué imagen pertenece. En ese momento no sabía cuánto importaría. Esa comprensión llegó tarde una noche, mucho después de que las visitas al hospital hubieran terminado. Era poco más de medianoche cuando entré en la cocina a buscar un vaso de agua. La casa estaba a oscuras, salvo por un tenue rayo de luz que se filtraba desde la puerta. La voz de Vanessa flotaba en el silencio, baja,
pero aguda. Tenemos que tener cuidado hasta que Noah crezca. Greg no lo sabe. Me quedé paralizada. El tono no era la cortesía cortante que usaba con la mayoría de la gente. Era íntimo, casi suplicante. Hubo una pausa, luego la voz de Caleb, débil pero clara. «Estás forzando la situación», susurró. «Vienes demasiado a menudo. Está empezando a notar cuánta atención le prestas al bebé». El silencio se prolongó. Entonces sus palabras llegaron más rápidas, más suaves. «Sé que quieres participar. Yo también. Pero no podemos arriesgarnos ahora. Todavía no». El zumbido en mis oídos ahogó las siguientes frases. Me aferré al marco de la puerta, respirando entrecortadamente. No necesitaba que lo dijera directamente. Sabía que Noah no era hijo de Gregory. Retrocedí a la sombra del pasillo antes de que ella pudiera verme. Mi mente daba vueltas en imágenes. Caleb en el hospital, la forma en que la mirada de Vanessa lo seguía, las caricias persistentes, las sonrisas íntimas. Las piezas que había estado recopilando durante meses se encajaron en un solo clic. Confrontarla ahora sería inútil. Lo negaría, lo convertiría en un malentendido, tal vez incluso lo distorsionaría para que pareciera paranoico. Gregory la creería. Siempre lo hacía. No. Si quería que esta verdad importara, necesitaba algo más que palabras escuchadas en mitad de la noche. Necesitaba algo que nadie pudiera refutar, una prueba que no solo revelara el romance, sino que destrozara sin posibilidad de reparación su fachada cuidadosamente construida. Volví arriba y me senté en la oscuridad, sin tocar mi vaso de agua. La tentación de entrar en su habitación y contarle todo a Gregory me quemaba el pecho. Pero me obligué a respirar hasta que se me pasó. La verdad era un arma, y las armas solo eran efectivas cuando se usaban en el momento adecuado. Saqué un cuaderno de mi escritorio y lo abrí por una página en blanco. En la parte superior, escribí una palabra en mayúsculas: evidencia. Por la mañana, ya tenía un plan. Y Vanessa no tenía ni idea de que su llamada de medianoche acababa de iniciar una cuenta regresiva que no podía detener. Empecé de a poco. La próxima vez que Caleb vino, me aseguré de que mi teléfono estuviera cargado y el sonido de la cámara apagado. Mientras Gregory salió para atender una llamada, pillé a Vanessa y Caleb parados demasiado cerca en la cocina, su mano descansando brevemente sobre su cadera antes de que ella se alejara. El momento fue lo suficientemente casual como para descartarlo, pero guardé la foto de todos modos. No se trataba de una sola pieza. Se trataba de construir un muro que nadie pudiera escalar. Metí una pequeña grabadora en el cajón de la mesa de la consola junto a la puerta de entrada, donde Vanessa solía hacer sus llamadas privadas. En cuestión de días, escuché fragmentos de su voz bajando cuando mencionaban el nombre de Caleb. La rápida inspiración al contestar y reconocer su número. Etiqueté y almacené cada archivo, haciendo una copia de seguridad de ellos en una unidad separada. Cuanto más miraba, más notaba. Una tarde, un recibo se deslizó del bolso de Vanessa mientras ella buscaba sus llaves. Lo recogí antes de que pudiera, fingiendo mirar el logo de la tienda. Era de una joyería del centro, cuando sabía que no la había visitado con Gregory. 2 semanas después, lo vi, el brazalete. El brazalete de Isabelle. Gregory se lo había regalado a Caleb después del funeral, diciendo que quería que quedara en la familia. Ahora lo llevaba en la muñeca de Vanessa, brillando bajo las luces de la cocina como un trofeo. Esa única visión me quemó más que cualquier otra cosa que hubiera descubierto. Entonces recordé algo que Gregory había hecho meses antes, después del robo de un vecino. Había instalado cámaras de seguridad. Lo que no sabía era que el sistema realizaba automáticamente una copia de seguridad de las grabaciones en una cuenta en la nube. Había observado al instalador escribir la contraseña mientras Gregory estaba ocupado en la cocina. Acceder al archivo fue más fácil de lo esperado. 3 meses de material de archivo desplegado en mi pantalla. Vanessa recibió a Caleb mientras Gregory estaba en el trabajo. Sus cabezas se inclinaron juntas sobre la cuna de Noah. Su mano rozó su mejilla en la sala. Besos robados en el pasillo. Cada clip tenía una marca de tiempo clara. Innegable. Cuando cerré la computadora portátil, la carpeta en mi disco se había convertido en un arma. Todo lo que yo. Ahora era necesario encontrar el lugar y el momento perfecto para dispararlo. 3 semanas antes de graduarme, me dirigí al piso de arriba con una carga de ropa para lavar cuando escuché mi nombre.
La voz de Gregory se escuchó desde la puerta entreabierta de su dormitorio. «Ya es hora. Lo haré en la graduación. Pública. Final. No hay margen para que ella lo tergiverse después». La risa de Vanessa fue baja y satisfecha. «Eso resolverá nuestro problema. Sin ella, Noah podrá crecer como hijo único». Me quedé congelado en el pasillo, con la canasta clavándose en mi cadera. «Ya la han malcriado bastante», continuó Gregory. «He cumplido con mi obligación. De ahora en adelante, podrá valerse por sí misma». Vanessa murmuró algo que no pude entender, pero escuché la sonrisa en su voz. «Le harás un favor. Algún día te lo agradecerá». Hablaban de mí como si no estuviera en la misma casa, como si ya me hubiera ido. Me alejé de la puerta, con el pulso firme y la mente dando vueltas a sus palabras. Pensaron que la graduación sería su escenario, una ruptura limpia frente a una audiencia. Lo que no se dieron cuenta fue que había estado construyendo mi propia actuación durante meses, pieza por pieza. Fui a mi habitación, dejé el cesto de la ropa sucia y abrí el cajón del escritorio donde guardaba la creciente colección de archivos, fotos, audio, recibos, imágenes de seguridad. Mis ojos se posaron en el espacio vacío junto a ellos, el lugar que había estado guardando para la prueba final. Si quisieran un espectáculo les daría uno. No del tipo que habían planeado, sino uno que destrozaría su fachada perfecta frente a la misma multitud a la que esperaban impresionar. No acabaría simplemente con su plan de borrarme. Reescribiría la historia por completo. Todo lo que faltaba era demostrar lo que ya sabía en mis entrañas, que Noah no era el hijo de Gregory. Conseguir las muestras fue más fácil de lo esperado. El cabello de Gregory provenía del cepillo del baño principal. Lo metí en una bolsa de plástico mientras él estaba afuera recortando los setos. El de Caleb era aún más sencillo. Se quedó a pasar la noche un domingo después de una cena familiar y a la mañana siguiente encontré algunas hebras en el lavabo del baño de invitados. No necesitaba más paciencia. Los bebés son muy desordenados, y Vanessa solía dejar sus chupetes tirados por ahí. Una tarde, lo dejó en el corral y fue a abrir la puerta. Metí la mano, recogí el chupete húmedo que acababa de dejar caer y lo metí en mi bolsillo antes de que ella regresara. Al día siguiente, conduje por toda la ciudad hasta un pequeño laboratorio de ADN privado que había encontrado en Internet. La mujer de recepción apenas levantó la vista de su computadora cuando le dije que era para un proyecto de biología de la escuela secundaria. Deslizó un formulario por el mostrador, no pidió identificación y tomó el dinero que había ahorrado de mi trabajo en la librería. «Los resultados estarán en 2 semanas», dijo. Esas semanas parecieron años. Cada vez que Caleb pasaba por mi casa o Gregory le sonreía a Noah, el sobre que aún no tenía rondaba en mi mente. Cuando finalmente llegó la llamada, salí temprano del trabajo, alegando dolor de cabeza, y me dirigí directamente al laboratorio. La técnica me entregó un sobresellado con expresión ilegible. Estuve sentado en mi coche durante un buen rato, mirándolo fijamente. Me picaban las manos por abrirlo, pero algo dentro de mí sabía que ese momento merecía más que un estacionamiento. En casa, fui a mi habitación, saqué del estante la novela favorita de Isabelle, una copia desgastada de Jane Eyre, y deslizó el sobre dentro. La columna se cerró a su alrededor como si siempre hubiera pertenecido allí. Cuando finalmente lo abrí, las palabras eran tan afiladas como una cuchilla. Hay un 99,9% de probabilidad de que Caleb Aldridge sea el padre biológico de Noah Aldridge. Lo leí 2 veces, lo doblé de nuevo dentro del sobre y lo metí dentro del libro. La graduación sería el día en que pasaría esa página. Mi nombre aún resonaba en los altavoces cuando Gregory se puso de pie. «No eres mi verdadera hija», anunció, con su voz cortando la ceremonia como una cuchilla. «A partir de hoy, te cortaré el contacto». El gimnasio se congeló. Las cámaras se alzaron, los susurros aumentaron. No cambié el paso. En lugar de dirigirme a la mesa de diplomas, caminé directamente hacia el podio, mis dedos rozando el borde del sobre escondido en mi carpeta. El director se movió para interceptarme, pero lo rodeé. «Necesito responder a eso», dije por el micrófono. La multitud se quedó en silencio al instante. «Gregory tiene razón. No soy su hija biológica. Lo sé desde los 12 años. E Isabelle, mi verdadera madre, se aseguró de que yo supiera que fui elegida y amada». La sonrisa de Gregory vaciló.
Dejé que la pausa se alargara y luego abrí el sobre lentamente. Pero como estamos compartiendo verdades familiares, mi mirada se dirigió a Vanessa. Ese hijo del que has estado presumiendo durante los últimos 8 meses, Gregory, tampoco es tuyo. Se oyeron jadeos. El rostro de Vanessa palideció. Negó con la cabeza, aferrándose a Noah con más fuerza. Esto, dije, sosteniendo los papeles en alto, es una prueba de ADN. Demuestra con un 99,9% de certeza que tu hermano Caleb es el padre biológico de Noah. Se desató el caos, la gente se quedó de pie, estirando el cuello para ver mejor. Los teléfonos grababan cada segundo. Vanessa corrió hacia la salida, con los tacones golpeando el suelo con fuertes ráfagas. Las puertas se cerraron de golpe detrás de ella, dejando que el ruido aumentara sin ella. Gregory permaneció sentado, su rostro era un lienzo cambiante de incredulidad y humillación. Guardé el sobre en mi carpeta, fui a recoger mi diploma y posé para la fotografía como si el mundo que me rodeaba